Bien, saludos. Queremos explicar a toda la población acerca de una aplicación de computadora que se denomina Estadísticas Quirúrgicas Dominicanas Esquidom. Este es un intento de romper los paradigmas en relación a la investigación en medicina y sobre todo en cirugía en la República Dominicana. Nos hemos quejado siempre al hacer trabajos de investigación de que en nuestros hospitales y clínicas no existen los mecanismos para poder investigar de manera confiable, porque muchas veces los expedientes no aparecen o están deteriorados. Entonces la idea es crear una aplicación de computadora por la que hemos estado trabajando un grupo de especialistas durante los últimos 4 años. Entre diseñadores, telemáticos, ingenieros en sistemas, diseñadores, etc. Hemos hecho un programa que está completado en un 90%. Nos hemos gastado 4 años para poder crear la aplicación que tenga la capacidad de hacer las abstracciones de los datos que están guardados. Tenemos en la actualidad 25,000 pacientes registrados. Esta aplicación, que puede ser utilizada por un médico, y lo tenemos especialmente diseñado para cirujanos generales, ortopedistas, ginecólogos, neurocirujanos, cirujanos maxilofaciales, odontólogos, etc. Sobre todo todos los pacientes, todos los médicos especialistas que usen sala de cirugía. Tiene 2 aspectos este software. Hay una parte retrospectiva, que consiste en la utilización de los libros como los libros que se utilizan en los hospitales y clínicas del país, en donde está registrado de manera manual los pacientes que han sido operados en las diferentes instituciones. Si le preguntan a un médico de este país, en este momento, a un cirujano, ¿cuántos pacientes tú has operado de vesícula biliar o del tiroides o del apéndice, o de hernias o de hemorroides? Probablemente el médico te diga muchos de vesícula, muchos de hernia, relativamente muchos de tiroides, pero no saben cuántos han hecho. Entonces nosotros no conocemos cuál es el expertise de cada médico, porque ni siquiera tenemos una contabilización de los pacientes que hemos operado. Eso hace que no tengamos referencias locales que las podamos utilizar en relación o en frente a los estándares internacionales para poder comparar lo que estamos haciendo con lo que hacen los cirujanos en otros países. Entonces, en ese primer aspecto, que es retrospectivo, nuestro equipo instruye a la persona que va a poner la información en el sistema. Ahí se podrán crear los pacientes, que se crean una sola vez. Un paciente puede ser operado varias veces, pero su creación en el sistema es una sola vez. El sistema crea un código único para cada paciente, de manera que no hay posibilidad de que podamos registrar un paciente 2 veces y que podamos así permitir que las estadísticas no sean confiables. Cuando los pacientes son niños menores de 18 años o son envejecientes de más de 75 años, entonces el sistema pregunta cuál es la persona responsable. Y más tarde le voy a explicar por qué eso es importante y por qué lo tomamos en cuenta. Entonces, una vez la información está digitada en el sistema, retrospectivamente metemos todos estos pacientes, entonces seremos capaces de hacer estadísticas para saber qué es lo que hemos hecho en los últimos años. Por ejemplo, en nuestro hospital, Luis L. Bogar de Mao, tenemos registrado las cirugías que fueron realizadas durante los últimos 20 años. Nosotros podemos decir solamente con 2 o 3 clics cuántos pacientes de herida de arma blanca hemos operado en el hospital en los últimos 20 años. De los pacientes a los que les hemos hecho la laparotomía exploratoria, nosotros podemos decir con mucha certeza cuántos pacientes fueron operados de una laparotomía exploratoria por herida de arma blanca, o por trauma cerrado de abdomen, o por herida de arma de fuego, o por un abdomen agudo. O saber, por ejemplo, los pacientes que se operaron de vesícula biliar de colecistectomía por laparotomía, nosotros podemos saber exactamente cuántos pacientes tenían colelitiasis, significa que tenían piedras en sus vesículas, o pacientes que tenían colecistitis pero que no tenían piedra. Esa información podemos entonces compararla con la literatura internacional. Los pacientes con hernias
podemos saber al instante, una vez toda la información está guardada en el sistema, cuántos pacientes hemos operado por hernias y de ellos cuántos son hernias inguinales, cuántas son incisionales, cuántas son epigástricas. Y de las inguinales podremos saber cuántas son derechas, cuántas son izquierdas, cuántas son directas, cuántas son indirectas, cuántas son bilaterales. De lo que estoy hablando es de poder conocer al dedillo qué es lo que hemos hecho, cuál ha sido nuestra experiencia y poder comparar esa experiencia, como he dicho ya más de una vez, con la literatura internacional. ¿Por qué surgió esta idea? Surgió porque muchas veces vimos que los trabajos de investigación que se presentan en los congresos nacionales en muchas ocasiones tienen periodo de tiempo de estudio muy corto, de 3 meses, de 6 meses o 1 año. Aquí nosotros podremos, todo el tiempo que querramos ir hacia atrás, podremos recoger toda esa información y nuestros datos serán mucho más fuertes, mucho más confiables, los trabajos mucho más sólidos. Esa es la parte retrospectiva. Una vez se haga eso, se terminó esa parte de la utilización del programa. Sin embargo, se puede utilizar el programa de manera prospectiva. Por ejemplo, en mi caso, que tengo 4 años usando la aplicación mientras la hemos ido desarrollando, yo registro a mis pacientes, yo hago la descripción de la cirugía, poniendo el diagnóstico pre y post quirúrgico, los hallazgos intraoperatorios, el personal que estaba conmigo, de cirujano, de ayudante, de anestesiólogo, el tipo de anestesia que le dimos al paciente, cuáles fueron los hallazgos intraoperatorios, etc. Y cuando yo guardo en mi sistema esa descripción, automáticamente esa información alimenta mi base de datos y puedo utilizarlo como referencia futura. Los consentimientos informados, que como saben ustedes es una obligación ya que tenemos que utilizarlo con nuestros enfermos, pueden, una vez tú creas el paciente que lo vas a operar de una vesícula biliar por una colelitiasis, tú llamas al paciente en el sistema y dice que le vas a hacer una colecistectomía y que quieres el consentimiento informado. Lo abstraes del sistema, lo grabas, lo imprimes y con la información de los datos del paciente, todos los datos del paciente van a estar registrados, de manera que cuando le des al paciente el documento para firmarlo, en el cual le explicas en qué consiste la cirugía, cuáles son las complicaciones más frecuentes de ese procedimiento, cuáles son las vías o las maneras alternativas de tratarlo y que hay unos riesgos que son entendibles y que son intrínsecos de cada patología, entonces ese paciente va a firmar un documento con toda la información de su persona. Crea menos suspicacia en el enfermo. Así hacemos los consentimientos informados y hacemos la descripción de cirugía de nuestros pacientes actuales y futuros. Hemos gastado a propósito mucho tiempo haciendo esta parte del programa porque es la más difícil de poder hacer que el programa funcione de manera correcta. Basta decir de paso que podemos mantener la data de 2 formas: localmente en la PC o en la laptop del médico que adquiera la aplicación, o lo podremos hacer también en la nube, teniendo la información en la nube en un servidor que se mantiene 24/7. O sea que el médico no tiene la necesidad de tener energía eléctrica, capacidad en su disco duro, ambiente adecuado para mantener sus datos, sino que nosotros los vamos a mantener en la nube. Cada médico que compra el derecho de utilizar la aplicación podrá llamar la información, hacer gráficos y hacer listados de pacientes de que fueron operados por él. Sin embargo, cuando el médico quiera comparar los pacientes que él está manejando, que él ha manejado junto con otros médicos, cirujanos, entonces habrá una logística que hay que seguir. Pero siempre podrán hacer las 2 cosas, tener sus estadísticas y las estadísticas de los demás con alguna regulación. ¿Qué es lo que podemos hacer con este programa? Nosotros, por ejemplo, cuando lo tenga una clínica o un hospital, yo puedo decirles con mucha precisión, en los últimos 20 años, cuántos pacientes operó cada cirujano de mi hospital. Les puedo decir cuántas vesículas, cuántas hernias, cuántas apéndices, cuántas hemorroides ha hecho cada uno de ellos. Pero les puedo decir igualmente, de por cada anestesiólogo de mi hospital, cuántos pacientes han operado en su vida útil, 15, 20 años de trabajo en el hospital,
Y no solamente cuántas anestesias ellos han realizado, sino podemos decir cuántas son inhalatorias endovenosas, cuántos son locales asistidas, cuáles son bloqueos subaracnoideos, cuáles son los bloqueos peridurales. En fin, podemos conocer cuál es la experiencia de cada médico y podemos al final de cada año de trabajo, cuando se va a hacer la evaluación del personal, nosotros podemos saber en un hospital cuál es el rendimiento del médico, qué es lo que hace cada uno y así poder hacer promociones entre ellos. Finalmente, ¿qué les puedo decir? Estadísticas Quirúrgicas Dominicanas es un negocio, porque no deja de serlo, que pretende crear un antes y un después en materia de estadísticas en nuestro país. Nosotros queremos que la institución madre, el Colegio Dominicano de Cirujanos, regentee la utilización de nuestra aplicación, porque la idea es que podamos recoger las estadísticas de todos nuestros cirujanos de todo el país y llevarla a una base de datos común y poder entonces planificar el futuro y hacer los cambios que tenemos que hacer a la luz de los resultados de nuestra aplicación. Cuando solicitamos, por ejemplo, dime los pacientes al sistema que fueron operados en mi hospital de tal periodo a tal periodo por diagnóstico, en cuestión de segundos el sistema puede extraer un listado de todos los pacientes operados en cada uno de los diagnósticos, con todos sus datos de edad, sexo, nacionalidad, etc. Y no solamente nos hace el listado, sino que puede también darnos los gráficos. Cuando decimos, por ejemplo, dime cuál fue el comportamiento de los ortopedistas de mi hospital en el último año, me da el número de casos que hizo cada médico ortopedista y cuál es el gráfico que representa el trabajo que ha hecho cada uno. Nosotros estamos abiertos para que esta aplicación sea utilizada y será una manera fácil que se podrá poner ustedes en contacto con ella. Hay una logística para pedir o comprar el derecho a utilizarla. Va a ser fácil, con un link le vamos a dar la información y ustedes podrán adquirirla, podrán pagar el servicio a través de la red usando PayPal o cualquier otro sistema de pago. Y durante los primeros 3 meses, una vez se ha recibido se ha comprado el derecho a utilizar esta aplicación, entonces nosotros les vamos a dar durante esos 3 meses el entrenamiento al personal que va a utilizarlo y le vamos a dar soporte técnico. Durante el primer año nosotros vamos a darle todas las actualizaciones que se van a ir haciendo en el programa por los aspectos que todavía le falta, de manera no gratuita, pero por el pago de una mensualidad económica que ustedes podrán hacer de igual manera por la red. Si una institución o un médico quisiera adquirir la aplicación totalmente y tener la propiedad de la aplicación, podrá hacerlo. El costo será un poquito más alto. El médico podrá registrar sus pacientes, hacer sus descripciones quirúrgicas, sus consentimientos informados. Más tarde podrán hacer también los certificados médicos, las recetas médicas, las notas de evolución, las notas de epicrisis, las órdenes médicas, etc. Es como tener en su PC toda la información que usted necesita o las herramientas que usted necesita para con algunos clics poder hacer todo su trabajo y conservarlo sin utilizar papel y lápiz como hemos hecho tradicionalmente. Eso es Estadísticas Quirúrgicas Dominicanas, Esquidom. Estamos a la orden y ahí pueden mirar nuestra página web, que es www.esquidom.com. Muchas gracias.